Pues eso, yo soy Guillermo Díaz, también soy otro de los trabajadores del CESGA, del grupo de computación cuántica, que bueno, al final trabajamos más como usuarios, les damos tabarra a los compañeros de sistemas y de aplicaciones. Y bueno, lo que quería hablar es eso, de emuladores de circuitos cuánticos, que es una herramienta que al final nosotros utilizamos básicamente todos los días. Entonces, vale, como ya han introducido Mariamo y también Andrés, a día de hoy la computación cuántica, pues bueno, estamos bastante limitados por el hardware. O sea, los ordenadores que tenemos, desgraciadamente, tienen pocos qubits, tienen qubits que en general son ruidosos, tienen poca fidelidad, aguantan poco tiempo su estado. También las puertas con las que interactuamos con ellos también introducen ruido. Y, bueno, los qubits también, a ver, tienen, pues, transmiten error entre ellos, con lo cual generalmente intentamos que no estén muy comunicados. Y todo esto realmente limita mucho la utilidad que pueden tener los algoritmos. La mayoría de algoritmos de libros de texto que queremos utilizar en un ordenador cuántico no se pueden hacer a día de hoy. Entonces, hay varias formas de intentar solucionar este problema. Una ya la ha mencionado Mariamo, que son pues, algoritmos que sean NISQ-friendly, digamos, que son algoritmos que se puedan ejecutar en ordenadores a día de hoy, que requieran pocos qubits y todas esas cosas. Los algoritmos variacionales es el ejemplo prototípico. Pero bueno, sobre todo es que esto es más a nivel de investigación, no es como para resolver problemas pues eso, más grandes todavía. Otra opción que es lo que esperamos todos que ocurra eventualmente y que bueno, hay mucho trabajo a día de hoy, pero es todo un follón, que es el tema de corrección y mitigación de errores, que bueno, necesita muchos avances tanto en software como en hardware. Pero mientras tanto, mientras esperamos que otra gente resuelva estos problemas, nosotros podemos intentar hacer otras cosas. Y estas son las dos ramas que serían la simulación cuántica y la emulación clásica de circuitos cuánticos, que son dos conceptos que son fáciles confundirlos. De hecho, en la literatura se pueden utilizar indistintamente. Entonces, más que nada voy a dar cuál es el convenio con el cual me voy a referir yo a ellos, o cómo en CESGA intentamos trabajar con ellos, que es un simulador cuántico y que es un emulador clásico de circuitos cuánticos. Los simuladores cuánticos vienen a ser un sistema físico, cuántico, que tú fabricas en tu laboratorio y que se comporta como otro sistema cuántico. Esto es por ejemplo, aquí he puesto una imagen, sin más, de un circuito superconductor que resulta que se comporta como un átomo. Entonces, podemos hacer experimentos sobre ese circuito, que es más fácil de utilizar que intentar manipular un átomo. Por otro lado, un emulador clásico, que es software. Es software que puedes tener en tu ordenador, que puedes tener en el CESGA, que puedes tener en lo que sea, que estés basado en Python, en C, lo que sea, pero reproduce pues, las leyes de la mecánica cuántica y puedes intentar hacer experimentos. Normalmente lo que intentamos hacer son circuitos. De esto es de lo que voy a hablar yo, que es en lo que trabajamos en el CESGA. Entonces, ¿por qué queremos usar emuladores? Es decir, la idea es usar un ordenador cuántico. ¿Por qué usar un emulador clásico? Bueno, pues lo primero es porque, como ya he dicho, no hay ordenadores cuánticos tan disponibles como querríamos, o el acceso es limitado. Entonces, a lo mejor tú quieres poder trabajar con ellos y tienes que o esperar en cola o pagar por acceso, pero en realidad los emuladores pues, puedes usarlos en cualquier ordenador. Entonces, también pues eso, queremos estudiar circuitos, algoritmos cuánticos y todo eso, pero en condiciones ideales. ¿A qué me refiero esto? Pues que no tengan ruido. Que queramos ver pues, cómo escalan realmente, cómo escalan con el número de qubits, cómo escalan. Podemos intentar debuguear, cuál es lo que esperamos que vaya a salir antes de mandarlo a un ordenador cuántico y que luego resulte pues, que el algoritmo en sí pues, no era correcto. Eso, intentar, como sea, investigación, sobre todo esto es a nivel de investigación. Y bueno, y por supuesto también tú en una simulación ideal, pues vale, no tienes ruido, pero puedes introducir ruido si quieres. Y eso también puede ser interesante para ver cómo el ruido pues, se puede cargar el algoritmo o cómo puedes intentar aplicar corrección de errores, mitigación de errores o diferentes cosas. Siempre puedes tunearlo, tú tienes control completo sobre la simulación. Entonces, como contrapunto, también querría mencionar para qué no deberíamos usar un emulador. Pues el primero es pues, para problemas grandes. ¿Por qué? Bueno, luego voy a dar algunos números, pero en principio hacer emulación clásica de un sistema cuántico, de un circuito cuántico, un problema cuántico, lo que sea, requiere un coste exponencial de recursos, sea en tiempo, sea en memoria o sea en energía, porque claro, al final es una simulación clásica, consume mucha electricidad. No deberíamos intentar buscar ventaja cuántica, este concepto que se usa mucho ahora. La ventaja cuántica solo ocurre si estás usando un sistema cuántico, un hardware cuántico, un ordenador cuántico con qubits o con lo que sea. Da igual que bueno sea tu algoritmo clásico, para reproducir un sistema cuántico sigue siendo un algoritmo clásico, en un ordenador clásico. Entonces, ventaja cuántica no va a haber. Puede haber algoritmos muy ingeniosos que se basan en la idea de resolver un problema cuántico y que resulte que sean mejores que un algoritmo clásico que ya tienes. Y estos son los que se suelen llamar algoritmos de inspiración cuántica, como por ejemplo, pues se suele hablar de esto, de los tensor networks y cosas por el estilo. Pero en el fondo, fundamentalmente, sigue siendo clásico. A ver. Ok. Voy a pasar un poco por encima, no voy a entrar mucho en profundidad, pero bueno, un poco por mencionar qué tipos de emuladores hay, qué tipos de emuladores clásicos suelen existir en la literatura.
El más típico, el más para menos intuitivo, es el emulador de state vector, que básicamente lo que ocurre es que guardas el estado del problema con sus qubits en un vector. Claro, este vector requiere un número exponencial de números complejos. O sea, sí, requiere 2 números complejos por cada qubit que estás reproduciendo, pero entonces se vuelve exponencial en el número de qubits. Para 4 qubits necesitas un vector de 16 elementos. Y claro, ese estado lo quieres manipular, lo quieres evolucionar con puertas cuánticas, con circuitos cuánticos, pues son matrices que van a tener también este tamaño. Entonces esto empieza a crecer muy deprisa. Otro tipo de emuladores que intentan resolver este problema de la memoria pues sería lo que llaman los de árboles de decisiones, o tipo Feynman también se les suele llamar, que son más eficientes a la hora de guardar el estado, pero lo que hacen entonces es evolucionan de una forma diferente, van como abriendo el árbol en decisiones según vas aplicándoles puertas, y claro, cada una de esas decisiones se va abriendo, y luego pues como colapsas todo con diferentes pesos por cada uno de los pasos, y inspirado un poco en la integral de caminos de Feynman, pero entonces lo que requiere ahora es un tiempo exponencial para poder resolverse. Al final no te puedes librar del problema exponencial. También otros tipos de emuladores, que solo quería mencionar, son emuladores de redes de tensores, de tensor networks. Son muy populares, son muy eficientes, pero también tienen un problema, ¿no? Que es que no se pueden emplear correctamente para problemas con mucho entrelazamiento. Entonces, son muy populares para resolver problemas clásicos, pero en algunos problemas cuánticos se ven tapados al final, porque en general el entrelazamiento es lo que quieres tener para poder hacer ventaja cuántica o lo que sea. Y también están los stabilizer o Clifford emulators, que, pues igual también son muy rápidos, son polinomiales, y dices, genial, ya no es exponencial. No, pero solo te puedes centrar en cierto set de puertas que te limita bastante qué algoritmos puedes usar. Entonces, como decía, quiero sencillamente mencionar el tema de las limitaciones. Como digo, en memoria necesitas normalmente, al menos para los state vector, pero que son los más habituales, vas a necesitar un número exponencial que es como 2 elevado al número de qubits. Y dices, no parece mucho. Tenía ahí una tablita en la que te pone, con el número de qubits, cuánto te cuesta guardar este vector. Y también, unos datos, ya los compañeros han hablado de sobra de los diferentes formas de almacenamiento que hay en CESGA. Pero he puesto básicamente cuánto sería un nodo entero, ¿no? de los ILK, los AFIN, que son los de las tarjetas gráficas, o el Optane, que es como el más grande, son 8 teras. En cuanto llegas a 30 qubits, ya empiezas a llenarte. Y 30 qubits tampoco es un problema tan grande, eso es bastante pequeño. 50 qubits requerirías 18 petabytes. O sea, eso da igual cuánto vayas a ampliar el Finisterrae, eso no merece la pena para guardar un vector. Si quieres hacer lo que se llama una matriz densidad, que es un sistema un poco más grande, es el cuadrado de grande, aquí guardas el estado en una matriz, pues esto es necesario si quieres emular ruido, porque si quieres intentar introducir el ruido tienes que hacer una cosa un poquito más sofisticada, y obviamente se llena todavía antes. O sea, ya con 20 qubits ya necesitarías utilizar múltiples nodos, demasiado, o sea, es un esfuerzo demasiado grande. Entonces, por eso lo que queremos intentar es resolver problemas más pequeños, o por lo menos para intentar entender el funcionamiento y todo eso. Siempre puedes paralelizar y hacer formas mucho más ingeniosas de intentar acelerar estos problemas, pero al final el crecimiento es exponencial. Entonces, a mencionar, como digo, nosotros al final somos usuarios de CESGA, de los recursos de CESGA. Entonces, ¿qué tipos de emuladores hay? Pues instalados en lo que es en el Finisterrae 3, pues están Qiskit. Qiskit en realidad es un kit de developer de desarrollo software, o sea que tiene... perdón, había oído algún... Es un kit de desarrollo de software que al final tiene un poco todo. Puedes generar los circuitos, puedes optimizarlos, puedes hacer un montón de cosas y luego lanzarlos a un backend. Lo que sería un backend puede ser tanto un ordenador cuántico, como puede ser Qumio, como un emulador. Entonces, Qiskit es uno de los más populares, es el de IBM, pero también hay uno que tenemos, el PyTicket, que es de Quantinum, Yao, que es uno que está basado en Julia en vez de en Python. Y al final, si se necesita una cosa específica, por ejemplo, ¿queréis usar otro diferente? Pues hay entornos ya diseñados, pero siempre se pueden instalar cosas. Generalmente todo esto es open source, está escrito en Python la mayoría, entonces es bastante accesible. También en CESGA hay hardware específico, que al final siguen siendo ordenadores clásicos, pero están optimizados para el tipo de operaciones que se espera usar. Por ejemplo, el de Atos, el Quantum Learning Machine, y el FX700 que ya ha mencionado Andrés, que es de Fujitsu. Cada uno usa su propio lenguaje, pero al final es todo muy parecido. Y no sé qué tal voy de tiempo, pero... Vale. Pues básicamente, si no me equivoco, era esto. Sí. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Si hay cualquier pregunta, pues ya me hacéis, porque al final no se puede contar todo, pero luego en los cafés o lo que sea me preguntáis. Así que...
Hay una pregunta al menos. Sí. Hola. Bueno, ¿se tiene previsto dar acceso también al ordenador cuántico a través de Qiskit o plataformas así, o va a ser solo para los simuladores? A ver, cuando digo acceso a los simuladores, si es Qiskit, tú puedes ejecutarlo en el Finisterrae como normal, es sencillamente un módulo, un paquete. El ordenador cuántico, yo creo que, no estoy seguro, creo que sí, ¿no? Sí, que al final no necesitas utilizar un lenguaje muy específico. Luego, todo, como decía Andrés, hay toda esa cadena de cosas que te permiten traducir lo que tú hayas usado a, pues a lo mejor, el lenguaje ensamblador de turno. Pero igual Andrés puede responder mejor que yo. Igual era una pregunta más apropiada para Andrés. A ver, Qiskit es un lenguaje de programación, el AER es el simulador que proporciona IBM, ¿vale? Pero Qiskit es un lenguaje de programación de alto nivel y una de las cosas que te permite es exportar a OpenQuasam versión 2, con lo cual esa interface pero sí que estamos trabajando en que directamente desde Qiskit se pueda ver como un backend.